Paz y bien, queridos hermanos y hermanas de Santa Teresita Radio. Reciban todos ustedes un cordial saludo. De esta forma estamos celebrando ya en este domingo, el cuarto domingo de Adviento, y estamos más cerca de la Navidad. Y es por eso que en este día queremos preparar nuestro corazón con la oración, con la meditación, para esta gran solemnidad que es la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan a través de sus dispositivos móviles y en el chat de oración. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en esta jornada de oración y de meditación en preparación a la fiesta de la Navidad. Y vamos a comenzar invocando la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, alma de mi alma, ilumíname, guíame, consuélame, fortaléceme. Dime qué debo hacer, dame tus órdenes. Te prometo someterme a todo lo que desees de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme tan solo conocer tu voluntad. Ven Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, ilumínanos, fortalécenos, haznos gustar la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo y prepara nuestro corazón para que podamos recibir a Jesús que viene. Ven Espíritu Santo, háblanos del Señor Jesús, ayúdanos a conocerle cada día más. Ven Espíritu Santo y danos la valentía de ser verdaderos discípulos de Jesús. Ven Espíritu Santo, tú que hablaste por medio de los profetas y prometiste renovar todas las cosas. Ven Espíritu Santo a renovar nuestro corazón, a renovar nuestra vida, a renovar nuestro interior. Te damos gracias, Señor Jesús, por el don de la vida. Te damos gracias por este tiempo fuerte de Adviento que hemos vivido, preparando nuestro corazón para encontrarnos contigo. Te damos gracias por esta comunidad católica orante de Santa Teresita Radio. Y te pido, Señor, que te derrames en bendiciones sobre cada uno de nosotros. Amén. También a nuestra Madre, ella que durante este tiempo nos ha acompañado y nos acompaña especialmente en este domingo, domingo en que la Iglesia nos ha mostrado a María, dócil discípula de su Hijo, aceptando que la palabra se hiciera carne en ella. A ella nos consagramos, a ella nos entregamos nuevamente para que podamos vivir intensamente este día y estos últimos días de Adviento antes de la Navidad. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Comenzamos entonces, queridos hermanos, la meditación de este día, que lleva por título Nace Jesús, renacemos nosotros. Cuando llega un hijo, y los que tienen hijos seguramente lo saben muy bien, o los que han experimentado la llegada de un niño en la familia, ¿sí? Sea nietos, sean sobrinos, sean hijos, siempre la llegada de un niño, ¿sí? De un bebé en la casa, trae mucha alegría, trae gozo, trae esperanza, trae también nuevos proyectos,
revoluciona totalmente la vida de la familia cuando hay un integrante nuevo, sobre todo un niño, un bebé recién nacido. Por lo tanto, la familia tiene que reacomodarse, digamos así, con la llegada de este nuevo integrante. La Navidad también es la llegada de alguien con mayúscula. Es el nacimiento, es el inicio de la vida terrenal de Jesús, de ese Dios que quiso, como dice en el prólogo del Evangelio de Juan, quiso acampar entre nosotros, ¿sí? Puso su tienda entre nosotros. Comúnmente solemos decir, y habitó entre nosotros. Pero el texto griego tiene este matiz, digamos así, que significa, ¿no?, que Dios acampó entre nosotros, habitó, puso su tienda, comenzó a vivir entre nosotros, entre los hombres. Y el hecho de que Dios siempre estuvo cerca de su pueblo no es una novedad. Eso lo vemos ya en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios, como el Señor asistió, cuidó, alimentó en el desierto a su pueblo, guió a su pueblo en la columna de la nube, a través de la columna de fuego, a través de sus enviados, a través de Moisés, luego también a través de Josué. Vemos cómo Dios estuvo presente incluso cuando el pueblo se rebeló contra él, cuando dulcificó las aguas de Mará, cuando sanó a su pueblo, heridos, mordidos por las serpientes en el desierto, cuando los alimentó con el maná. No es una novedad. Lo vemos cómo Dios estuvo siempre presente a lo largo de la historia de Israel, a través de jueces, a través de profetas y de muchas otras maravillas, a través de muchas otras maravillas. La gran novedad es que Dios quiso hacerse hombre, quiso encarnarse, quiso hacerse uno de nosotros y vivir con nosotros, porque mi delicia es estar con los hijos de los hombres, dice el Señor en el libro de los Proverbios. Esta novedad fue anunciada también por el profeta Isaías, que dice en el capítulo 43, versículo 19, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino en el desierto. Más adelante, en el capítulo 48, versículos 6 y 7, dice el profeta, y ahora te predigo algo nuevo, secretos que no conoces, ahora son creados y no antes, ni de antemano lo oíste, para que no digas, ya lo sabía. Por lo tanto, el Señor había anunciado a través de sus profetas que algo nuevo surgiría. Dios nos iba a sorprender con algo nuevo, algo que escapaba a nuestra imaginación. O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido que Dios se iba a encarnar, iba a vivir entre nosotros, iba a caminar entre nosotros? Por lo tanto, como dice San Gregorio de Nisa, Dios se mezcló con nuestra naturaleza. Dios se mezcló con nuestra historia y habitó entre nosotros. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué Jesús nació? ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Por qué quiso habitar entre nosotros? ¿Cuál era el objetivo de Jesús? ¿Por qué quiso nacer en un pesebre? Porque la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús, nos ofrece a nosotros la oportunidad de renacer, de recomenzar.
Y acá podemos iniciar con la pregunta que hace Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 4: ¿cómo puede renacer un hombre? Esta pregunta de Nicodemo encierra el deseo y el dolor de los vivientes y se abre ante una respuesta maravillosa del Señor Jesús, que dice: deben renacer de lo alto, deben renacer de lo alto. Por eso, por este motivo, Dios quiso encarnarse. Por este motivo, Jesús nació en Belén, para que nosotros podamos renacer de lo alto, porque no podíamos subir por nuestra cuenta. Por eso Dios tuvo que bajar y mezclarse con nuestra naturaleza, mezclarse con nuestra historia, como dice San Gregorio de Niza. Porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podíamos hacer eso. Por eso donde el hombre dice está todo perdido, Dios dice encontrado. Cuando el hombre dice no tenemos solución, Dios se mezcla con nuestra naturaleza, con nuestra historia y dice sí, hay solución. Donde el hombre dice muerto, Dios dice vuelve a la vida. Donde el hombre dice acá se terminó todo, Dios dice hay un nuevo inicio. Y la cosa interesante es que en nuestro vocabulario cristiano, si prestamos atención, vamos a ver que hay palabras que tienen el prefijo re. Dos letras, una sílaba, dos letras, re. Por ejemplo, renacer, recomenzar, resurrección, renovación, reconciliación, regeneración, remisión de los pecados, redención incluso, que significa comprar de nuevo, y nosotros fuimos redimidos por la sangre de Jesús, es decir, fuimos comprados nuevamente, redención. Incluso la misma palabra religión, que significa volver a atar de nuevo. Este prefijo, re, significa volver a, comenzar de nuevo. Por eso, renacer significa volver a nacer. Resurrección significa volver a levantarse de entre los muertos. Recomenzar significa volver a comenzar, sin cansarse, sin bajar los brazos. Por eso nace Jesús. Y vamos a ver cómo en el Evangelio, a lo largo y a lo ancho, Él nos demostró que Él vino para eso, que Él se encarnó para eso, que Él nació para eso, para que nosotros podamos experimentar lo que significa renacer, recomenzar, reconciliación, que significa volver a conciliarse, a estar en paz, volver a ser perdonados por el Señor. Esta sílaba entonces, que está formado por dos letras, re, no habla tanto de nosotros, sino nos habla más bien de la inflexible misericordia de Dios, de la infinita fidelidad de Dios hacia nosotros, que conoce nuestra fragilidad, que conoce nuestra miseria, que conoce nuestra pobreza,
y que por ese mismo motivo Él se mezcla con nuestra naturaleza frágil, pobre, miserable, y nace en un establo, nace en un pesebre. Y ustedes saben muy bien, los que tienen experiencia de campo, habrán visto lo que significa, saben lo que es un corral, un pesebre, donde están los animales, donde hay estiércol, donde huele mal, donde hay moscas. Ahí quiso nacer el Señor. Se mezcló, nuevamente uso esta palabra, esta expresión de San Gregorio de Niza, que es muy fuerte y que dice que Dios se mezcló con nuestra naturaleza, abrazó nuestra fragilidad. Y todo el Evangelio, queridos hermanos y hermanas, nos narra cómo es posible recomenzar después de la enfermedad, después de la frustración, incluso después de la muerte. A Jesús no le detuvo ni siquiera la muerte, ni su propia muerte, ni la muerte de los demás. Nadie está perdido para siempre en esta vida. Y eso vino a demostrarnos Jesús, que siempre es posible recomenzar, renacer, reconciliarse, porque para eso Él vino, para eso Él nació, para eso se encarnó. Propter nostram salutem, decimos nosotros en el griego, a causa de nuestra salvación, por nuestra salvación, para darnos una chance a nosotros. Y San Basilio Magno también usaba una expresión que decía que con Jesús se va de inicio en inicio, a través de inicios siempre nuevos. Es decir, siempre se comienza con Jesús. La meta no está en este mundo. Nuestra meta está en el abrazo final, en el cara a cara con el Señor, después de esta vida. Con Jesús, queridos hermanos y hermanas, vivir es la infinita paciencia de recomenzar, de renacer. Nuestros días con Jesús no son días reciclados. No estamos reciclando días y horas. Nuestros días no son fotocopias. Son días que renacen de lo alto. Si estamos con Jesús, nuestros días, por más monótonos que sean, son días que renacen de lo alto, porque estamos caminando con Él, porque estamos con Él y porque Él nació para que nosotros podamos renacer de lo alto, que es la respuesta que da el Señor a Nicodemo. Nicodemo que veía que era imposible volver a renacer a causa de su edad, de su avanzada edad. Sin embargo, el Señor le dice que hay que renacer de lo alto. Con Jesús, que nació por nosotros, renacemos de lo alto. Todo el Evangelio muestra cómo con el paso de Jesús todo renacía, todo se renovaba, todo se renovaba. Se renovaba el cuerpo, se renovaba la vida, se renovaba la relación con Dios. Cuando Jesús pasa por la vida de una persona, todo recomienza, todo se renueva. Por ejemplo, el leproso que es sanado, que recupera su piel primaveral, digamos así, su piel sana, eso le permite volver a reintegrarse en la sociedad.
a volver al templo, a volver a su familia, porque todos sabemos que los leprosos eran personas marginadas a causa de esa enfermedad contagiosa. Pero Jesús le devuelve no solamente la salud física, sino también la dignidad de persona, de poder volver a reintegrarse en su pueblo. El hombre, por ejemplo, que es asaltado bajando de Jerusalén a Jericó, como dice el Evangelio, comienza también una vida nueva gracias al buen samaritano. El ciego de nacimiento comienza una vida nueva, renace cuando puede ver el rostro de su madre. El paralítico que va danzando con su camilla, renace, vuelve a caminar, mejor dicho, camina nuevamente. Jairo recomienza su vida cuando su hija es resucitada, cuando el Señor resucita a la hija de Jairo. La vida de la familia recomienza, se renueva. Para eso nació Jesús, para decirnos que con Él es posible renacer, recomenzar siempre, porque Él es el Dios eternamente joven, porque Él es la vida. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, Él es la fuente inagotable de luz, de vida, de renovación, de misericordia, capaz de transformar todas las situaciones de nuestra vida. También nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a ser como ese buen samaritano que hizo posible que aquel hombre que fue asaltado, maltratado, pudiera renacer. ¿Cuántas veces también a nosotros se nos presentan situaciones en las que el Señor claramente nos pide que demos una palabra de esperanza, que ayudemos a los demás a renacer, a creer, a tener esperanza, a abrir nuevos horizontes, como hizo Jesús? También cuando Jesús en el Evangelio se encuentra con los pecadores, se comporta con la misma lógica. El perdón que Jesús dona escribe en el corazón de las personas que encuentra, escribe la palabra futuro, escribe la palabra recomenzar, escribe la palabra reconciliación. El perdón no libera del pasado, sino que libera el futuro de esas personas que se encuentran con Jesús. Hace que la vida recomience. Digamos que el Señor quita las costras viejas, quita las costras de una vida vieja y nos dice, va y en adelante no peques más. Eso es lo que hace Jesús. Jesús no hunde a la persona. Jesús no condena a los que se encuentran con Él. Jesús no etiqueta a las personas, como muchas veces nosotros hacemos, totalmente anticristiano. Y vas a leer el Evangelio para darnos cuenta cómo muchas veces nuestros juicios, nuestros comportamientos no reflejan para nada el Evangelio de Jesús, la lógica de Jesús. El Señor cuando se encuentra con estos pecadores, con los pecadores, y cuando se encuentra con nosotros, nos abre el horizonte. No cancela el pasado, pero sí abre el futuro a través de la reconciliación, a través del perdón. Va y en adelante no peques más.
Sin ir más lejos, podemos observar también las personas que rodeaban a Jesús, las mujeres y los discípulos. Y durante el tiempo de Pascua, en esta comunidad hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre el comportamiento de los discípulos. Ellos no siempre entendieron el mensaje del Señor. Incluso hasta el último momento, hasta el momento de la pasión, muchos de ellos le fallaron. Incluso después en la resurrección, cuando el Señor ya estaba a punto de subir a los cielos, muchos de ellos todavía dudaban. Sin embargo, Jesús no les despide. No les manda nuevamente al lago a pescar. No le manda a Mateo nuevamente a recaudar los impuestos. No le dice váyanse, son inútiles, no entienden, son cabezas duras. No le dice eso el Señor. No le dice que son unos incompetentes o que no sirven para nada, sino que Jesús apuesta nuevamente por ellos. Jesús también tiene que recomenzar muchas veces con ellos, porque en 3 años no entendieron una jota de lo que Jesús decía. No entendieron una coma de lo que Jesús hacía. Y Jesús recomienza una y otra vez. Cuando Santiago y Juan, la madre de los hijos de Zebedeo, le pide a Jesús que sus hijos se sienten uno a su derecha y otro a su izquierda, Jesús con infinita paciencia tiene que volver a enseñarles de que en su lógica, en su reino, el más grande es el que sirve, el que le lava los pies a sus hermanos, que la lógica del mundo, donde son los reyes y los grandes los que dominan y dan órdenes, no funciona en el mundo, en la lógica de Jesús. Pero entre ustedes no será así, dice Jesús. El que quiera ser grande tiene que ser el servidor de todos. Con infinita paciencia el Señor tiene que recomenzar siempre con ellos, una y otra vez. Y así Jesús les muestra un horizonte más grande. Continúa a creer en ellos, como continúa a creer en nosotros, que santos todavía no somos. Esa paciencia infinita de Jesús hace que los discípulos renazcan, hace que ellos puedan recomenzar, porque todo podría haber terminado en la cruz. Sin embargo, el Señor, después de su resurrección, después de que se levantó nuevamente de entre los muertos y volvió a la vida, va a buscar, como el buen pastor, a todas sus ovejas dispersas. Y les vuelve a perdonar y a enseñar y a hablar. Y por último, mientras habían algunos que todavía dudaban, dice el Evangelio, apuesta nuevamente por ellos y les dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Es humanamente pensando, es una locura que alguien apueste por alguien, en alguien que duda de su persona, que todavía duda. Y los discípulos dudaban todavía de esa persona que tenían delante, de que eso era realmente, de que ese era realmente Jesús. Sin embargo, Jesús apuesta
por ellos nuevamente. Y esa pedagogía de Jesús convirtió a los apóstoles en testigos, en mártires, en santos, en pilares de la Iglesia. Porque esa, queridos hermanos, es la lógica de Jesús. Y en nuestro lenguaje, que por ahí pasa desapercibido, pero está presente ese prefijo renacer, recomenzar, reconciliarse. Entonces, como había dicho anteriormente, en el monte de la Ascensión, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que nació por nosotros, envía a sus discípulos al mundo entero, confía en ellos y ahí sucede algo extraordinario. Los discípulos se lanzan al mundo como un Big Bang, como una bomba, digamos así, conquistan, sobre todo con la fuerza del Espíritu Santo, conquistan. Acá podemos ver cómo el Maestro, el Señor Jesús, les contagió de futuro, digamos así. Renacieron de lo alto, porque estuvieron en contacto con la vida misma, con el Señor Jesús, porque Él nació para que nosotros podamos renacer de lo alto cada día de nuestra vida. Por eso, vivir es la infinita paciencia renacer, de renacer y levantarse de las caídas, de las frustraciones, de las separaciones. Vivir es la infinita paciencia de renacer cada día. Paciencia con nosotros mismos, paciencia con los demás, porque esa al final y al cabo es la paciencia que el Señor tuvo con sus discípulos y que el Señor tiene con nosotros. Porque el Señor sigue apostando, sigue creyendo en nosotros. Él no ve nuestro estado actual solamente, ve lo que podríamos llegar a ser, ve el producto final. ¿Cómo pasó con sus discípulos? 3 años y al final no habían entendido nada. Sin embargo, el Señor sigue creyendo en ellos. Y de ahí salieron los apóstoles, mártires y santos. Nosotros, hay una escritora famosa acá en Italia que dice que nosotros nacemos a mitad y toda la vida nos sirve para nacer completamente. Es interesante porque más o menos refleja lo que el Señor nos enseña, ¿no? Nacemos a mitad para después completar ese nacimiento todos los días de nuestra vida. No estancarnos, porque el agua estancada se pudre y el agua podrida es inútil, no produce nada, no da vida, no da vida. Por eso también nosotros tendremos que tener la valentía de saber recomenzar siempre, de reconciliarnos, de renacer de lo alto, si caminamos con Jesús. Queridos hermanos y hermanas que me están escuchando, dejemos entonces que el niño que va a nacer nos contagie de futuro, de esperanza, sobre todo en este momento difícil que estamos viviendo en la humanidad.
Que ese niñito abra nuevos horizontes, o como dice el profeta Isaías, que abra nuevos caminos en el desierto, que nos ayude a comenzar de nuevo, a recomenzar una y otra vez, porque Dios sueña con nosotros, porque Él apuesta por nosotros, sigue creyendo en nosotros, que ese niñito que va a llegar y que va a nacer nos saque del estancamiento, que nos ayude a renacer de lo alto una y otra vez todos los días de nuestra vida. Como dice San Pablo, ¿no? Que vayamos siendo transformados de gloria en gloria hasta que algún día podamos verle al Señor Jesús cara a cara. Que así sea.